¿Cómo están, amigos? Soy el profesor Rómulo de Aula Zúñiga y ahora proseguimos con nuestra serie de ecuaciones logarítmicas. Aquí tenemos un ejercicio de la CEPRE Cayetano Heredia del año 2014. Para empezar a resolver esta ecuación logarítmica necesito en primer lugar recordar la definición de cologaritmo. Si yo tengo, por ejemplo, el cologaritmo de n en base b, esto debería ser igual a menos el logaritmo de n en base b. Entonces, según la definición, voy a reemplazar cada uno de estos cologaritmos. Acá tendríamos entonces menos el logaritmo de a por x en base x. Todo esto multiplicado por menos el logaritmo de x en base a. Y esto igual a 1 menos, nuevamente, esto es igual a menos el logaritmo de raíz de a en base x. Prosiguiendo entonces, tendría negativo por negativo positivo. Por acá tendría el logaritmo de a por x en base x por el logaritmo de x en base a, y esto sería igual a 1 más el logaritmo de a elevado a la 1 medio en base x. De aquí en adelante y reduciendo más, voy a aplicar aquí el teorema del logaritmo del producto, que me dice que esto es igual a el logaritmo de a en base x más el logaritmo de x en base x, todo esto multiplicado por el logaritmo de x en base a, y esto es igual a 1 más. Aquí voy a aplicar nuevamente otro teorema, voy a llevar este exponente hacia abajo multiplicando el logaritmo, y aquí estoy aplicando el teorema del logaritmo de una raíz, es decir, 1 medio por el logaritmo de a en base x. Luego tendríamos que, si yo tengo el logaritmo de a en base a, esto es igual a 1, por lo que esto simplemente sería igual a 1. Reduciendo más, tendría que esto es 1 más el logaritmo de a en base x multiplicado con el logaritmo de x en base a, y esto es igual a 1 más 1 medio del logaritmo de a en base x. Entonces, multiplicando, tendría que esto es igual al logaritmo de x en base a más el logaritmo de a en base x por el logaritmo de x en base a, y esto es igual a 1 más 1 medio del logaritmo de a en base x. Si nosotros observamos cuidadosamente, vamos a darnos cuenta que aquí se puede aplicar la propiedad del producto unitario. Es decir, si nosotros tenemos el logaritmo de a en base b multiplicado por el logaritmo de b en base a, esto será igual a 1. De aquí se desprende que, por ejemplo, este logaritmo, el logaritmo de a en base b, sea igual a 1 sobre el logaritmo de b en base a, cosa que vamos a aplicar aquí también. Reduciendo más, tendríamos que el logaritmo de x en base a más 1 es igual a 1 más 1 medio del logaritmo de a en base x. Entonces cancelo 1 y 1 a ambos lados. Este 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando, y tendría 2 veces el logaritmo de x en base a igual a el logaritmo de a en base x. Casi finalizando nuestras operaciones, como consecuencia del producto unitario que hemos visto hace unos segundos, es más, si tú lo deseas puedes rebobinar el video, tendríamos que esto es igual a 1 sobre el logaritmo de x en base a. Y esto sería 2 veces el logaritmo de x en base a.
De ahí que esto pasa al otro lado multiplicando y tendríamos que al mismo tiempo este 2 pasa aquí dividiendo y tendríamos el logaritmo de x en base a todo esto al cuadrado igual a 1/2. Entonces voy a sacar raíz cuadrada y tendría que el logaritmo de x en base a es igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Finalmente tendríamos que recordar la definición del logaritmo, es decir, si yo tengo el logaritmo de n en base b igual a a, se va a cumplir que b, la base, elevada a a, que es el exponente, en este caso el logaritmo, es igual al número. De ahí que yo tenga que x, es decir, el número, es igual a la base, en este caso a, elevada al exponente más menos 1 sobre raíz de 2. Finalmente, esta sería mi respuesta. Bien amigos, espero haberles ayudado en algo. Nos vemos pronto.